Buenas, mi nombre es Fernando Rivero, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este momento vengo a realizarles una explicación de una exposición acerca de unos ejercicios de la materia máquinas eléctricas. Comencemos. Aquí vamos a visualizar en este caso tres ejercicios, comenzando con el ejercicio número 1, el cual nos dice lo siguiente. Recordemos antes que estamos tratando con el tema de motores. Nos dicen, si se tiene una resistencia de ajuste de 20.83 ohmios, calcule la velocidad en vacío del motor suponiendo que las pérdidas del rotor son 0 vatios. Aquí inicialmente podemos ver que como nos dicen que son 0 vatios las pérdidas del rotor, podemos suponer que es un motor ideal, ¿sí? Porque un motor real jamás tendría este tipo de pérdidas. Y nos dan los siguientes valores en la placa del motor: voltaje en los terminales, RF y su L. Aparte de eso nos dan esta curva de magnetización, que es como que el comportamiento que tiene el motor sometido pues a ciertos valores. Por lo general aquí se logra apreciar cuál es el comportamiento que tiene a un valor nominal, que es el que se encuentra aquí. Ok, continuemos. Inicialmente nos piden que calculemos la velocidad en vacío. Vale, aquí dibujamos el circuito equivalente del motor, en donde la R de ajuste nos la están dando aquí, y también nos están dando RF. Cabe destacar que pues, a algunos motores la R de ajuste y la RF pues suele estar unida, suele ser la misma, y la R de ajuste pues suele estar con un potenciómetro, de modo de que se puede ir moviendo y cambiando a como se necesite en el motor. Ya teniendo el circuito equivalente, vamos a calcular la corriente I sub F con la siguiente ecuación. Cabe acotar que como es un motor de DC, pues el embobinado para este tipo de cálculos, lo que sería la inductancia como tal, no se toma en cuenta. Entonces, si tengo el voltaje en los terminales y estas dos resistencias, puedo calcular la corriente I sub F por una ley de Ohm sin ningún problema. Algo muy importante, que ya nos dio que la corriente I sub F nos dio 4 amperios. Es muy importante tener en cuenta que como las pérdidas en el rotor son 0, idealmente la corriente I sub A, la corriente que pasa por la armadura, también tiene que ser 0. Por ende, de ser así, esta resistencia pues RA no tendría uso, por así decirlo, y el voltaje en los terminales pasará a ser directamente mi voltaje EA en la armadura como tal. Por eso pues podemos apreciar que aquí pues la resistencia RA no me la están dando en ningún momento, porque lo estamos asumiendo como un motor ideal. Vale, aquí como las pérdidas son 0, como si fuese un motor ideal, directamente el voltaje en el inducido son 250 voltios, que es lo que les acabo de explicar en este momento. Sin embargo, también nos dan la curva de magnetización, que es el comportamiento real que en este caso tendría ese motor. De modo que si yo busco mi corriente I sub F, que son 4 amperios, sí podemos saber cuál en este caso sería el voltaje que tendría en la armadura, ¿sí? Si buscamos aquí 4 amperios, aquí a 4.3 el corte es 2.33, y a 4 amperios es un aproximado que se encuentra aquí. Eso se realizó mediante regla de 3, y con esa regla de 3 se halló este voltaje, que fue aproximadamente 221.33. Sin embargo, estos valores que se encuentran aquí en esta curva de magnetización son valores que están predeterminados a una velocidad de 1200 RPM. De modo de que si yo realmente quiero saber cuál es la velocidad que está trabajando este motor ideal como tal, tengo que hacer una regla de 3 con este voltaje encontrado y con el 250, que es el voltaje que hallamos anteriormente. Entonces solamente se hace una división y una multiplicación, se dividen los voltajes y se multiplica por la velocidad que nos está mostrando la curva de magnetización, que son 1200 RPM, y aquí sí obtendremos la velocidad real, ¿sí?, en vacío del motor que estamos estudiando en este caso, ¿sí? Esa sería la velocidad como tal. Ese sería el ejercicio número 1. Ahora vamos con el ejercicio número 2 con un motor distinto. Aquí tenemos un motor DC pero en serie, y nos pide que calculemos la velocidad
y la eficiencia del motor cuando exista una carga que tenga esta corriente, y aparte que las pérdidas en el rotor sean 2000 vatios, que se puede ver claramente que si este sí es un motor real como tal. Nos dan los siguientes valores de placa del motor, voltajes terminales, RA, RSE, la potencia como tal de entrada y el número de vueltas. Y también nos dan, en vez de ser la curva de magnetización, nos dan la gráfica de voltaje versus las revoluciones. Y aquí se ve claramente que la velocidad 1200 revoluciones por minuto. Bueno, continuando, aquí pues el modelo del motor cambia claramente porque este es un motor en serie. Entonces, principalmente lo que hacemos es calcular el voltaje en el inducido como tal, es su A. ¿Sí? Como es un motor en serie, pues se puede hacer con un recorrido circuital aquí, por la Ideon. Y lo que hacemos es restar el voltaje en los terminales con la caída de tensión que en este caso va a tener con RSE y RA. Recordemos que como es en DC, pues la inductancia como tal no se toma en cuenta. Entonces nos da que el voltaje en la armadura de A es 240 voltios. Ahora calculando la fuerza magnetomotriz, la cual se calcula por la corriente multiplicado por el número de vueltas. Sí, esos son los datos que nos dieron aquí más arriba. O sea, la corriente, en este caso sí existe carga. Sí, en este caso sí hay una carga. Y nos da que son 5000 amperes por vuelta. Ahora, con el valor de la fuerza magnetomotriz observamos la gráfica del voltaje versus revoluciones y se obtiene una tensión inducida que en este caso es 250. Claro, porque tenemos 5000 vueltas, ¿sí? Entonces si subimos aquí, cuadramos, aquí está en la parte de las revoluciones, subimos y chequeamos y da perfectamente 250 voltios, recordando a la velocidad en la que lo hace, que es 1200. Entonces, perfecto, aquí ya tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa? Que esto como tal es una tensión que se encuentra en tabla, ¿sí? Para el motor predeterminado. Sin embargo, como lo queremos hallar es para este valor que estamos hallando del siguiente motor, porque recuerden que pues los valores cambian, ¿sí? Esto es una tabla predefinida estándar para este tipo de motores en serie, pero pues recordemos que ya lo estamos calculando pues para una carga respectiva y dependiendo de bien sea cuánto sea la corriente en este caso que tenga la carga, pues sus revoluciones van a variar porque puede ser más pesada o menos pesada. Entonces, así como en el ejercicio anterior, lo que hacemos es una división entre el voltaje hallado con el voltaje de tabla y se multiplica por 1200, y con eso hallamos lo que sería la velocidad como tal que tendría el motor con esa carga respectiva. Ok, ya teniendo la velocidad, ahora procedemos a hallar la eficiencia del motor, ¿sí? Para eso tenemos que hallar principalmente lo que sería mi potencia de entrada, que pues tranquilamente lo que se hace es la multiplicación del voltaje en los terminales por la corriente, me da 5000 vatios, perfecto. Luego hallamos la potencia eléctrica como tal, que se hace mediante esta fórmula, ¿sí? La cual nos da 2000 vatios. La potencia MIS, la cual esta es el valor que nos estaban dando al inicio, y se multiplica por 0.01 por fórmula y nos da esta potencia. Y por último hallamos la potencia de salida, que no es más que la potencia del motor, restándole todas las pérdidas, o sea, la potencia de entrada, y se le restan todas las pérdidas que se encuentran en el motor, teniendo en cuenta que es un motor real. Sí, la potencia de salida nos da 45.254 vatios. Y para hallar la eficiencia no es más que la relación de la potencia de salida entre la potencia de entrada multiplicado por el 100%. Y nos está dando que es un motor que trabaja con una eficiencia de 90.51%. Es importante indicar que mientras se tengan menos pérdidas, es mejor, debido a que a menor pérdida tenemos un rendimiento más grande. Pero pues al ser un motor real, pues siempre van a haber pérdidas. Pero lo ideal es que este rendimiento N, la eficiencia N, se asemeje lo más posible al 100%. Aquí como dije, si fuese un motor ideal, su eficiencia sería siempre así. Pero bueno. Y por último, ya para el ejercicio 3 y último, tenemos un motor, pero en vez de ser serie, es un motor DC compuesto, ¿sí? En donde se pide calcular la velocidad teniendo en cuenta una R de ajuste y una I sub L de 200 amperios, ¿sí?
pues, un ejercicio que tiene la misma gráfica de magnetización que el ejercicio número 1. Pero este viene a ser el motor compuesto es una combinación de los dos como tal. Aquí nos dan nuestros datos de placa y nos piden calcular la velocidad, igual que en el ejercicio. Aquí se puede ver la combinación de los dos motores. Y bueno, comenzando, aplicamos ecuaciones similares para hallar la I sub F, ¿sí? Teniendo en cuenta que el embobinado pues tampoco se toma en cuenta en este caso por ser DC, y hallamos la corriente I sub F. La diferencia es que ahora sí tenemos esta corriente en la armadura como tal, que ya yo no puedo decir que es cero directamente, como si lo hice en el ejercicio número 1, claro, porque no teníamos pérdidas en el rotor. Entonces, lo que hacemos es sencillamente aplicar una ley de Ohm. ¿Sí? Como ya hay la corriente I sub F y la I sub L me están dando en placa, ¿sí? Que son 200, pues la corriente en la armadura directamente es 196. Ahora, como ya tengo la corriente en la armadura, pues también por un recorrido circuital, ¿sí? Una especie de malla, pues puedo calcular lo que sería mi voltaje en la armadura como tal. ¿Sí? Lo que hago es hacer un recorrido, una malla, sustituyo los valores y me da que son 240.2 voltios. Teniendo eso en cuenta, aquí para el siguiente paso nace un nuevo término denominado corriente efectiva I sub F, la cual es una corriente ficticia que engloba a los dos embobinados. Esa corriente realmente no existe, ¿sí? Como tal no existe, pero es como una especie de revulsivo, como una especie de truco que se hace para poder realizar el cálculo más aproximado posible. Entonces se calcula esa corriente I sub F mediante la siguiente fórmula, que es I sub F asterisco, se le denomina, que es I sub F por el número de vueltas entre el otro número por la corriente entre esta división, que como tal pues no se toma en cuenta porque es cero directamente, ¿sí? En este caso no nos la están proporcionando en el modelo. Aquí, como dices, esta corriente pues realmente no existe ni se encuentra en el equivalente. Sin embargo, para el efecto de cálculo de regla de 3 sí es posible su utilización, y teniendo en cuenta que en su cálculo la reacción a la armadura se asume como cero, ¿sí? Porque debido a que no se dieron datos de la misma. Como ya tengo el valor de I sub F, entramos a la curva de magnetización y encontramos el valor de EA, ¿sí? Aquí arriba, ¿sí? Teniendo el valor de I sub F se hizo una aproximación y nos da aproximadamente 265.14, ¿sí? Y teniendo este valor y el 240 hallado anteriormente, y teniendo en cuenta que la velocidad pues siempre en la tabla es a 1200, si hallamos la velocidad real a la que en este caso iría este motor compuesto sometido a esa carga respectiva. Entonces esta es la forma en la que podemos calcular dicha velocidad para este motor, teniendo en cuenta que es un motor compuesto. Espero que hayan podido entender cómo se calculan ciertas características de estos tres tipos de motores. Y pues bueno, muchas gracias.